Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana no podemos empezar el podcast sin antes saludar a mis amigos. Jorge, Jorge, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, buenas tardes. Alfa, Alfa, ¿cómo estás? Hola, bien, mejorando. Qué bueno, nos da mucho gusto. Amigos, hoy traemos un tema bastante interesante, las reflexiones sobre un tema muy particular, la levedad y el qué me dijiste, Jorge, perdón, El peso. y el peso. Entonces lo voy a dejar así para que de una vez venga Jorge y lo pueda introducir. Ok, muy bien. Sí, me escucho porque de repente se me salió esto. Sí, ¿verdad? Simón, vas bien. Ok. Bueno, se me ocurrió a ver qué salía, empezando a explorar esta idea de la levedad y del peso entre los tres. Eh, Esto lo estamos agarrando, como ya lo indicó Dave, como de una inspiración desde una novela que se llama La insoportable levedad del ser. Acuérdense que este podcast justo se llama el podcast de la risa y el olvido por una novela que es el libro de la risa y el olvido y es el escritor checo Milán Kundera, pero su novela más famosa de todas definitivamente es La insoportabilidad del ser. Por ahí alguna vez ya Alfa dio como algunas, ya utilizó algunos ejemplos ahí de esa novela, yo otros. Es una novela que a nosotros nos gusta un montón y que además yo creo que se presta mucho para cuestionarte muchas cosas de la vida. Es una de las razones por las cuales me encanta la novela. Utiliza ahí de pretexto la vida amorosa de dos parejas para en realidad acabar explorando un dilema filosófico entre qué será mejor, tener una vida que se vaya hacia lo pesado o tener una vida que se vaya hacia algo que es más liviano, más ligero. Y ahorita vamos a ayudarles a entender un poco el concepto a la gente que no haya leído la novela. Si no la han leído, no se preocupen, realmente no trataremos de estar spoilándoles toda la novela, ni mucho menos, es más bien explorar las ideas filosóficas que vienen dentro de ella y ojalá que los inspire a leerla, porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Ahora, que el spoiler y la novela en sí y muchas de este tipo de novelas, digamos, filosóficas, no es tanto lo que pasa, ¿no? Sino cómo ¿Cómo se pasa, cuenta? cómo se cuenta y volver a reflexionar acerca de eso. No sé cuántas veces hayas leído tú La Insoportable, yo la he leído tres y cada vez la disfrutas igual o más por lo mismo, ya sabes lo que pasa, pero cómo vuelves a caer en ese tipo de reflexiones es maravilloso. Y una cosa impresionante de esta novela es que no solo es la filosofía, sino también tiene un juego literario impresionante. Hay veces en que el autor aquí se sale de la misma novela y te dice, a mí se me ocurrió escribir a este personaje por esto, por esto. O sea, en su propia novela el autor te está diciendo que ese es un personaje y cómo lo escribió y por qué. Y no sé, un párrafo después ya está dentro de la vida de nuevo de ella. O te empieza a contar cosas de definiciones políticas y cosas así que parecería que no tuvieran nada que ver, pero entran en un juego, él hace que entren en un juego que resulta completamente, yo diría que hasta adictivo, porque cuando empiezas a leer ese tipo de novelas de Milán Kundera, quieres más y más y más, y luego te encuentras con que además de esas cosas brillantes que escribió, tiene mucha porquería y eso es decepcionante, pero sí, no se preocupen por el spoiler, Sí, incluso tiene si hay mucha spoilers. porquería en otras novelas, pero no en esta. Exactamente, no, tienes toda la razón. Si hay spoilers, de todos modos, vale la pena visitar y revisitar siempre sus novelas buenas. De hecho, fíjate que yo no sé cuántas veces la he leído, pero yo mínimo ocho sí, porque la uso para cursos y cada que la pongo aprovecho para releerla de pretexto. Y tiene razón en lo que dices, en realidad siempre que la releo, siempre la vuelvo a disfrutar un montón. Y hay cosas que siempre me hacen sentido y de repente hay otras que el resignifico lo que leí, ¿no? Aunque sea la octava vez que la leía. Es de ese tipo como de historias, en donde es verdad, lo que más importa en realidad es el cómo y no tanto el qué está pasando. Pero bueno, para poner, digamos que abrir telón y dar un rumbo hacia donde pudiera dirigir esta conversación. Al inicio de la novela, y me refiero realmente al inicio de la primera página, el escritor Milan Kundera nos dice que se había como cachado a sí mismo, de repente emocionado y con un poco de nostalgia, viendo fotografías de su niñez, bueno, más bien viendo fotografías de Hitler,
¿no? O sea, imagínense que ustedes estuvieran viendo ahí en su casa y empezaran a agarrar ahí álbums que tienen no solo de la familia, sino también recortes de periódicos y de revistas y cosas así, y que de repente se toparan una foto, pues, de Hitler, ¿no? O una foto de Stalin para alguien más, o de Saddam Hussein, no sé, una de esas figuras de ese tipo, ¿no? Para él fue Hitler. Y se dio cuenta que esa foto de Hitler, digamos que hablándole al pueblo alemán, con su estilo muy particular, le causó a él nostalgia y le causó a él un sentimiento que fue un sentimiento que acabó siendo agradable para él, ¿no? O sea, como cuando recuerdas una parte de tu niñez y ese recuerdo de repente te das cuenta que todavía tiene magia en él, ¿no? Así como si viniera de un tiempo que fue mejor. Y a él como que le causó cortocircuito justo este choque como entre la razón que te dice Hitler es un monstruo y Hitler llevó a la tumba a muchísimas personas inocentes. Y por otro lado, el hecho de la emoción de estar relacionando algo que tuviste en tu niñez, porque él era chico cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, y asociarlo pues con una etapa que a lo mejor es una etapa ya perdida, pero que fue muy bonita dentro de lo difícil de la vida, ¿no? Entonces él se pone a hacer este cuestionamiento de, o sea, ¿qué demonios pasa con eso? O sea, y creo que llega a la conclusión de que el debate filosófico detrás como esa experiencia de sentir algo positivo desde la imagen de Hitler, de algo muy negativo, acaba siendo una relación eh, entre su vida y la levedad. Eh, ¿Quieres decir algo, Alfa? No, 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 todo bien. Ah, ok, perdón. Pensé que levantaba la mano. Eh, y la cosa es esta, o sea, para entender el peso y para entender la levedad, quizás podríamos partir de darnos cuenta, primero, qué tanto sentido le otorgamos a las cosas que nos van pasando en la vida. O sea, la idea es que una persona pesada es una persona que sea muy chico o sea muy grande, aquel suceso que tienes en la vida, ese suceso va a estar muy cargado de significado y va a ser un significado sumamente importante. Y precisamente porque es sumamente importante, el significado te puede dar un rumbo y te puede dar un propósito, pero también te puede abrumar y también te puede aplastar, ¿no? Si yo quisiera llevarme, por ejemplo, el ejemplo del peso al amor, por ejemplo, sería como decir que la felicidad de una persona tiene que ver directamente con su relación en pareja, por ejemplo. Si tuvieras tu relación en pareja como aquello que te va a salvar la vida, o sea, como aquello que le va a dar el propósito a tu vida por lo que estás viviendo, entonces quiere decir que en ese amor de pareja tú estás significando muchísimo peso. O una persona religiosa, o sea, al rato a lo mejor Alfa nos puede hablar un poco de Kierkegaard, pero, o sea, una persona que realmente se toma en serio, digamos que su relación, por ejemplo, con el cristianismo, y quiera seguir casi, casi como al pie de la letra esa relación a través de la fe que tiene. Y en ese momento, digamos que cualquier cosa en su vida, por más cotidiana que sea, si está relacionada a algo que tenga que ver con su fe, entonces va a estar muy llena de sentido y muy llena de propósito y entonces van a acabar siendo decisiones importantes en su vida, ¿no? Y en cambio, la levedad quizás sería partir de entender la vida de una forma mucho más liviana, sería partir de entender la vida como una vida que está casi, casi puesta aquí por el caos, tal cual. Puesta aquí por las meras coincidencias, una vida que realmente no tiene detrás de ella un Dios que está acomodando todo, un Dios que le está dando un propósito a nuestras vidas, un Dios que nos está exigiendo alguna especie de destino o algún orden, algún diseño del universo, en donde en realidad solo somos seres humanos que de repente aparecimos en la vida, que desarrollamos esta inteligencia y emociones complejas y lo que sea, pero que al final del día, así como vinimos de la nada como especie, o sea, nadie nos pensó y de repente ya estábamos, así igual algún día nos vamos a ir. Eh, y por lo tanto, parecería que pues la vida misma, de una forma muy honesta, estaría desprovista de peso, o sea, estaría más bien, digamos que gobernada por una ligereza porque estamos viviendo vidas que todo el tiempo se están acabando, que en cualquier momento se pueden terminar
que inclusive, aunque haya sido la persona más fantástica y maravillosa de la historia de la humanidad, pasan unos cuantos instantes y te desapareces para siempre, ¿no? O sea, piensa en cuánta gente y cuántos seres humanos habrán vivido ya en la historia de la humanidad de los cuales no tenemos ningún registro, y son la mayoría. Y probablemente eso también nos pasará a nosotros, ¿no? Quedaremos ahí en algún banco de datos como algún nombre y unas cuantas fotografías, pero eso va a ser en realidad todo lo que la gente recuerda de nosotros. Y realmente, además, en esos objetos, en esas fotos, en esos nombres, pues tampoco estamos nosotros, ¿no? O sea, son simples papeles. O piensen ustedes también, inclusive a las grandes figuras históricas, o sea, a las buenas y a las terribles, tal cual Hitler, o piensen, por ejemplo, ustedes en cualquiera de los Césares romanos, o sea, pues sí, nos acordamos de su nombre, sabemos algunas cosas que hicieron, pero realmente quizás la esencia de lo que ellos fueron en tierra ya se perdió absolutamente para siempre, ¿no? Eh, y es precisamente que en este mundo liviano, si el mundo realmente es de esta forma, entonces tanto lo más grande llega un momento en que se apaga, lo más maravilloso, lo más bueno, lo más heroico, va a llegar un momento en que simplemente se nos olvida en una memoria colectiva humana. Y también lo más terrible, o sea, lo más terrible se nos puede olvidar y también lo más terrible se puede resignificar. Y precisamente por eso Kundera puede ver una foto de Hitler y de repente ya no sentir una versión a Hitler y más bien sentir algo agradable al verlo, porque hasta lo más terrible en un mundo liviano en realidad está condenado simplemente a olvidarse o a mutar. Sí, Alfa. Quisiera hacer un apunte sobre lo que estás diciendo. Simón. Sí, lo que quieras. Va. Para mí, lo que acabas de decir, coincido con todo y quiero partir de lo que estás diciendo de la resignificación. Yo creo que lo que estás diciendo de la gente que vive la vida de manera pesada y la gente que vive la vida de manera ligera o liviana, muchas veces se vive, o sea, creo que todos están más o menos de algún lado, más o menos de otro. Y la mayoría de las personas no tienen este discurso, no tienen esta noción de que lo están haciendo simplemente así viven. Es una manera de vivir. Y se refleja en los detalles más cotidianos. Por ejemplo, una persona pesada es una persona que de repente fue a las tortillas y en la fila alguien sintió que alguien lo veía feo, voltea, efectivamente lo están viendo feo, compra su tortilla, se va y se queda pensando todo el día por qué ese señor me estaba viendo feo, o sea, ¿acaso yo olía feo? ¿Acaso me conoce? ¿Le caigo mal? ¿Acaso hice algo mal? Esas personas pesadas no dejan pasar nada, ningún detalle y todo les parece importante y empiezan a cargar con todo. No dejan cosas a la ligera, o sea, son los que de repente son bastante molestitos porque de repente quieren hacer amigos en su nuevo trabajo, alguien está cantando una canción, no sé, la de la Guadalupana, alguien la cantó y luego después, 3 semanas después, le dice, hey, tú eres la guadalupana, ¿verdad? Así como, para él fue bien importante porque no se olvida la guadalupana y el otro güey, ¿de qué me estás hablando, pinche vato? Y hasta es raro que, ¿por qué se acuerda ese güey de que yo estaba cantando la guadalupana? Y es que para este tipo de personas todo se queda grabado, todo es importante, todo tiene que acomodarse en algún lugar y pues todo les pesa, justamente como dice Jorge, lo van acumulando todo de alguna manera que pues es bastante insufrible. Sí, nada más lo haces así, porque de hecho hay una propuesta heroica, como dice Jorge, o más bien casi divina, que hay un filósofo que lo va a proponer. Y a eso voy. Antes, la ligereza. La ligereza sería un poco como a esas personas que nada les pesa, nada les afecta y pasan literalmente ligeros por el mundo. O sea, a alguien le puedes decir, güey, que sea la última vez que haces eso porque bla, 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 bla. Y luego el vato la siguiente semana lo vuelve a hacer pero con toda la inocencia y con toda la naturaleza del mundo, no te dije que no le hicieras, ah, ya, relájate, no pasa nada. Y esa gente es como, o sea, ve muchas cosas, experimenta muchas cosas y a nada le da ese sentido o esa importancia brutal que otras personas temblarían de terror por esas cosas, ¿no? Ahora, a lo que voy es lo siguiente. A mí me parece que la filosofía no está ahí para enseñarnos a vivir, o sea, nosotros ya sabemos vivir, la filosofía mucho está para enseñarnos a resignificar cómo vivimos y a reflexionar sobre los patrones y sobre las condiciones y de alguna manera la configuración que tenemos en la vida y ver si esa es la que más nos gusta, con la que más estamos cómodos, con la que queremos seguir adelante o preferimos tal vez hacer ciertos ajustes para tener una vida más y elegir qué, ¿no? Disfrutable, con sentido, trascendente o lo que sea. Entonces,
elegir cómo queremos vivir nuestra vida, no andar a la deriva o siendo esclavos de nuestros patrones o nuestro pasado. Entonces, en ese sentido, creo que la filosofía es súper importante para esto. Tal vez eres una persona tan pesada que tú mismo te caes mal, que a ti mismo te pareces insoportable. Bueno, lo digo porque a mí me pasa. O sea, yo soy pesado y eternamente pesado a tal grado que digo, es que ya, qué pedo, qué hueva conmigo. Después, tal vez de un día de ser pesadito, me voy y me relajo y digo, no, no puede ser tan pesado. Y la filosofía sí presenta ciertas alternativas, sí presenta ciertas soluciones o ciertas salidas. Y eso se va agradeciendo. Ya son labores que uno tiene que hacer de trabajo duro, pero sí algo vamos agarrando y vamos aprendiendo a hacer. Entonces, todo se puede resignificar, quién sabe, pero muchas cosas, o tal vez un grado importante para poder tener una vida más elegida por nosotros, eso sí estoy convencido. Entonces, creo que la filosofía también empieza cuando te empiezas a cuestionar esas cosas, no está dada y muchas veces vivimos los efectos de lo que explica la filosofía sin darnos cuenta. Y podemos acceder a la filosofía para poder entenderlos y modificar ciertas cosas. Eso es un poco nada más lo que quería decir, Jorginho. Y ahí, Alfa, a empezar lo que tú mencionas, que sí lo dijiste con la guadalupana, pero para que quede muy claro, o sea, la gente pesada abordada desde esta reflexión de Kundera es pesada para lo bueno y para lo malo, no solo para lo malo, ¿no? O sea, no solo es, te Claro, quedas ahí me miró feo y que habrá significado esa mirada, la claro, trae también es, contra me mí o miró lo que bonito y ya me sea. voy a casar. Exacto, o sea, sí, también es eso. De hecho, en la novela tiene cuatro personajes principales. Esos cuatro personajes acaban siendo dos parejas diferentes. Y lo que hace el autor es que pone, en cada una de las parejas pone a una de las dos ligera y otra de las dos pesada. Es así, es como una combinación de, vamos a ver, una pareja con un ligero y otro pesado, otra pareja con otro ligero y otro pesado, y a ver qué pasa, ¿no? O sea, vamos a explorar la ligereza y la pesadez a través de los cuatro. Eh, y ahí te vas dando cuenta cómo hasta en los detalles como menos significativos de repente parecería que la gente pesada le pueden encontrar cierto propósito y cierta valía. Yo, por ejemplo, esta novela que digo que la he leído muchas veces, yo recuerdo que cuando la leí la primera vez me sentí muy identificado con uno de los personajes más pesados de la novela. Cuando la leí 10 años después me sentí muy identificado con uno de los personajes que eran más ligeros de la novela. Y es porque dependiendo de cuando se lee, creo que la novela te acaba leyendo a ti mismo de forma diferente. O sea, porque si bien es cierto que yo creo que el peso y la ligereza en algunas cosas sí suele ser bastante estable, quizás de forma interna, aún así sí hay contextos de la vida que nos pueden ir haciendo más pesados o más ligeros, tal cual. Hace rato Alfa dijo que él sentía que era una persona muy pesada. Eh, yo creo que yo también tiendo más hacia el peso. Yo también tiendo más hacia el peso y creo que más bien eh, tuve que ir aprendiendo a soltar. No sé cómo fue la experiencia de todo esto para ustedes, para los dos, o sea, pero yo recuerdo que desde que yo era chico, yo sí de una forma muy adolescente, casi casi parecía una niña adolescente, porque yo sí tenía esta idea de que una de las cosas más importantes de la vida justo era encontrar al amor de tu vida, ¿no? A esta pareja con la que te ibas a quedar. Y estoy hablando desde muy chico, o sea, yo desde secundaria estaba pensando en esas cosas, ¿no? Y eso hacía que de repente resignificara de formas mucho más pesadas en relaciones adolescentes, pubertas, que en realidad tenían que ver más con aprendizajes y más con diversión. Y este tipo como de peso también se ve no solo, por ejemplo, con las relaciones amorosas, creo que también se ve mucho con eh, digamos que el tipo de relación que tú tienes, por ejemplo, con la lealtad. Yo siento que la gente que es más pesada le suele dar mucho más importancia a sentirse como una persona leal, precisamente porque, eh, digamos que es una forma como de decirle al otro que esa relación en específico, sea de amistad, o sea de pareja, o sea de lo que sea, es importante para ti y tiene un sentido distinto, ¿no? En cambio, la gente que tendiera a ser más bien como muy ligera, pues es gente, si es extremadamente ligera, que casi casi no tiene de otra más que estar traicionando, tal cual. Y a lo mejor sus traiciones no van a ser traiciones a propósito necesariamente, a lo mejor no puede no hacerlo y a lo mejor a veces ni siquiera se va a dar cuenta que está traicionando al otro, pero precisamente como
Es una actitud muy de... Siento que es una actitud muy hedonista, estar en una postura como completamente ligera. Dave, ¿cómo vas? Ayúdanos a... Fíjate que no, estaba reflexionando lo que estabas diciendo y estaba tratando de identificar qué tipo. Yo creo que los tres somos pesados en ese sentido. O sea, yo también le doy mucha importancia a esa cuestión, ¿no? Em, me llamaba la atención cómo no necesariamente es que fuera malo una persona, que es lo que decía en un principio Alfa, ¿no? Es decir, es tanta su ligereza que el hecho este de a lo mejor no ser tan leal como tú lo manifestabas, no es tanto porque él sea una persona malévola, sino porque es parte de, pues, de quién es, ¿no? Y es muy interesante ver cómo cada uno tenemos nuestra manera de pensar y le damos un peso muy importante a ciertas cosas y el hecho de que otra persona no se las dé, a lo mejor es importante para mí, pero para él no. Y ahí es donde los choques son muy grandes, ¿no? Es muy difícil a veces entender a una persona cuando tu código de ética te marca un camino y para la otra persona le marca un camino totalmente diferente, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en los trabajos, como yo ahorita estoy pensando en una persona que me molesta mucho cómo es. Córrelo, vato, Eh, córrelo. pero tiene que ver con su manera de ser, o sea, de que no es una persona polite, por ejemplo, no es una persona amable, no es una persona que pida las cosas de una manera como debe de ser. Y eso a mí me puede mucho y veo que otras personas, o sea, incluso me dicen, sí, ya me acostumbré, así es ella, ¿no? Y para mí no, o sea, a las cosas hay que pedirlas de una manera adecuada, por el método adecuado y de acuerdo a ciertas fechas, etcétera. Ya no me quiero casar mucho en esa idea. Nada más quería hacer la analogía de cómo es interesante, cómo dependiendo de cómo somos, nos puede pesar mucho el cómo es una persona, si es una persona pesada o es una persona ligera, sí nos carga mucho, ¿no? A nosotros individualmente. La convivencia es tan difícil entre los dos polos que de eso se trata la novela, precisamente. Por eso son esos dos pares de personajes conviviendo en diferentes matices, ese tipo de relación. Y yo creo que en el fondo, digo, no sé ver tú, Alfa, que la leíste, pero en el fondo yo sí he pensado que en realidad el peso no tiene tanto que ver con ni con tu intelecto, ni con tu razón, ni con todo lo que has aprendido, ni reflexionado de la vida, es meramente emocional. Así es más o menos como yo lo he entendido, porque yo realmente concibo el mundo, intelectualmente hablando, concibo el mundo de una forma que debería de arrojarme a vivir de una forma muchísimo más ligera, tal cual. O sea, en el Sí, sentido de que yo no creo que seamos un diseño de algo, o sea, yo creo que venimos, o sea, que no sé si haya Dios o no haya Dios, pero si hay un Dios, creo que tampoco se ocupa mucho de nosotros y probablemente no lo haya. Veo la vida como una vida que se vive una vez y se acaba y se termina en cualquier momento. O sea, y bajo ese parámetro, si yo fuera congruente emocionalmente con esta forma de ver la vida, entonces esto me debería de llevar, por ende, a ser muchísimo más ligero con muchas de mis acciones, pero con un montón. O sea, porque yo sé que las cosas están hechas para extinguirme, empezando por mí mismo, y entonces, ¿para qué fregados le das un peso fuerte, ¿no? A un montón de cosas de la vida. O sea, ¿para qué demonios te preocupas y te quedas sin dormir y andas todo ansioso y andas todo estresado por un mundo que está dictado por lo que él dijeron? Hace rato Dave utilizó una palabra que es la palabra, utilizaste el deber ser, ¿no? No pide las cosas como deben de ser. Pero pues, ¿cuál es el deber ser realmente de las cosas, ¿no? O sea, si vienen de una tradición, ¿por qué esa tradición tendría que ser realmente lo que dictaminara mi forma de actuar en la vida? Si realmente detrás de todo lo que hay es nada más cambio y flujo y bla, 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 ¿no? Y nosotros vamos hacia allá, hacia ese hoyo negro, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos simplemente hacer las cosas como se nos dé la gana, o sea, en el sentido de ser completamente ligeros, ¿no? O sea, yo hacerlo ligero y tú, Dave, no tomártelo tan en serio también, cuando yo no lo haga como tú crees que se deben de ser las cosas, ¿me explico? Y sin embargo, yo también caigo en muchos patrones de sentirme culpable, de sentirme estresado, de sentir que no estoy haciendo lo suficiente o que alguien más no está tomando completamente en serio lo que estamos haciendo. Y es pesado, ¿no? Sí, Alfa.
Lo que voy a decir, en serio lo pienso. O sea, no creo que aplique en verdad, pero en serio lo pienso. Si quieren saber si alguien es pesado o ligero, sería interesante saber qué es lo que siente cuando está bien pedo y escucha la canción de José Alfredo Jiménez que dice, la vida no vale nada, no vale nada la vida. No, es en serio, porque hay verdaderamente alguien que cuando pueda decir la vida no vale nada, no vale nada la vida, se puede sentir verdaderamente liberado. A final de cuentas, como no vale nada la vida, todo es permitido y eso parece, pues en nuestros filósofos favoritos, es una reflexión sobre la que ellos giran alrededor y creo que el primero que lo dice es Dostoyevsky. Si Dios no existe, todo está permitido. Entonces, pues todo está permitido. La vida no vale nada, qué padre que la vida no valga nada, porque entonces yo elijo la vida. Pero bueno, ahora, si alguien dice, la vida no vale nada, no vale nada la vida, decir, fuck, no vale nada la vida, entonces todo lo que estoy haciendo, pues, qué tristeza y qué desperdicio y qué... Entonces, ahí es donde te das cuenta quién es ligero y quién es pesado. Este, yo ya quisiera empezar con un poco con las propuestas filosóficas, Marqués, no sé tú qué piensas. Si quieres empezar con una, dale. O sea, si quieres, menciona brevemente a Nietzsche y tú sigues con otra. Por lo que acabas de Bueno, no. decir. Sí, es que creo que hay que empezar con Nietzsche. O sea, justo embonándolo con lo que dice Alfa, pues Nietzsche, acuérdense que es famoso por haber dicho Dios ha muerto y lo hemos matado a nosotros, que no es una frase original de él, pero que él la resignifica de una forma muy fregona. Eh, y de decirnos realmente que los seres humanos no sabemos, no nos ha caído realmente el 20 de lo que significa haber matado a Dios, ¿no? Porque de repente teníamos todo el mundo ordenado, teníamos toda la vida ordenada, teníamos un propósito para todo. O sea, era un mundo completamente diseñado para nosotros, ordenado y por lo tanto con propósito, o sea, pesado. Y de repente, de un jalón, destruimos todo. Y ese Dios ya no existe y por lo tanto ese propósito tampoco. Y es como si de repente los seres humanos estuviéramos en una caída sin fin, haz de cuenta. Estamos cayendo y cayendo y cayendo y no tenemos nada, absolutamente nada que nos soporte. Eh, y dentro, digamos que de esa caída, Nietzsche va a acabar, para no hacerla tan larga, pero él va a acabar diciendo que vamos a tener que ser nosotros los seres humanos los que empecemos a crear nuevos valores tal cual, ¿no? O sea, antes los valores eran dados por Dios hacia nosotros los hombres, era algo divino, ahora somos nosotros los hombres los que tenemos que explotar creativamente, tomar las riendas de nuestra vida y hacernos creativos y lo más creador posible y empezar a crear valor desde nosotros mismos tal cual y darle un sentido a las cosas. Y justo uno como de los ejercicios mentales que Nietzsche hizo para intentar regresarle algo de peso a un mundo que parecía que era absolutamente ligero. Era esta historia o este pequeño mito del eterno retorno de lo mismo. La forma en la que él se lo imaginaba, él decía que nos imagináramos como si de repente toda la materia que existe en el universo, así como se expandió, de repente se contrayera y luego otra vez volviera a expandirse y se volviera a contraer. Y cada vez que fuera esa explosión, la misma materia que existe, porque la materia no ni se crea ni se destruye, solo se transforma, es la idea, se iba a reacomodar cada vez de formas aleatoriamente distintas, pero que si tú si tú le dabas una eternidad a ese universo que se estaba acomodando de diversas maneras, tarde o temprano la materia iba a volver a estar acomodada exactamente como está acomodada ahorita, ¿no? Como diciéndonos que estábamos de alguna manera condenados a vivir no solo nuestra vida, sino cada uno de nuestros momentos de forma eterna. O sea, cada uno de los momentos de la vida humana y de la vida de lo que sea se iba a estar repitiendo eternamente por la forma en la que funcionaba el universo. Y él decía que si nosotros le cambiábamos la perspectiva a la vida y empezábamos realmente a entender la vida de esta forma, o sea, a pensar que cada uno de los momentos que vamos a vivir se va a estar repitiendo, entonces ese momento se convierte en lo más importante. No puede haber nada más importante que ese momento. Y el enganche que yo esté teniendo en ese momento con mi existencia debe de ser lo más relevante para mí. Y eso lo que quiere decir es que si yo en ese momento
estoy aburrido. Es como si fuera a estar eternamente aburrido. Si en este momento yo estoy, en cambio, muy enganchado y le encuentro mucho sentido y mucho propósito y estoy gozando este momento, entonces eternamente voy a estar gozando este momento, ¿no? Y esa es la forma en la que él otra vez le quiere regresar el peso a quizás lo que no tenga. Yo realmente no creo que Nietzsche creyera tal cual en esto, o sea, realmente lo está explorando como si fuera una narrativa que nos ayude a reenfocar la vida y a tratar de vivir la vida como si realmente cada instante tuviera todo el peso del universo, ¿no? Y eso está interesante eh, porque entonces desde Nietzsche pues parecería que para que nuestra existencia sea relevante, también requiere tener cierta cantidad de peso, ¿no? Eh, y se me hace interesante porque además viene el filósofo que hace famosa la frase de Dios ha muerto, ¿no? Y para él mismo, realmente como que este peso acaba siendo algo esencial. ¿Quieres agregar algo, Alfa? Sí, que pues de nuevo, no se vayan con la finta de Dios ha muerto como cualquier cosa. Justamente cuando lo menciona dice, Dios ha muerto y es lo peor que nos ha podido pasar en la historia. O sea, es la gran tragedia de la humanidad, ¿o no? Ahorita estamos sufriendo mucho, pero eso nos va a permitir a nosotros ser dioses, nos va a permitir elevarnos hasta allá. Ya no vamos a tratar de llenar el hueco de Dios, nosotros vamos a romper todas las categorías, porque el hombre que vive actualmente dice incluso sobre el eterno retorno, el hombre normal no puede con este peso de sentir, dice, imagínate que apareciera un ángel y que te dijera, todo lo que has vivido hasta ahora lo vas a vivir una y mil veces por toda la eternidad. Dice, no sé, no, ¿cómo se dice? Apretarías los dientes hasta que se te tornaran las muelas y no saldrías corriendo desesperado, sabiendo que cada instante es toda la eternidad. ¿Sí? ¿O acaso no reirías y disfrutarías y acaso esa risa no fuera la risa más leve, más ligera y más alegre? Y él dice, esa risa no es la risa del hombre, esa risa es la risa del ultrahombre. De hecho, Así habló Zaratustra, pone a este hombre al que una serpiente le está estrangulando. Esa serpiente es el Uroboros, el eterno retorno, lo que se repite sin fin. Y ese campesino empieza a morder la serpiente y escupe su cabeza lejos y se empieza a reír muy alegremente. Lo que está queriendo decir ahí es que esa persona sobrepasó y atravesó esta idea de, no, ¿cómo puedo estar eligiendo mi ser para toda la eternidad? Y en lugar de pesar, dijo, claro, sí, adelante. Y va a tener otra idea muy padre, que es el amor fati, aunque el amor fati lo tiene por sus propios dolores y por su propia significación y por su propia pesadez, pero de alguna manera se conjuga, que es decir, cada instante, como lo estoy eligiendo, lo que acaba de decir Jorge, lo estoy eligiendo para toda la eternidad, yo sé cómo puedo decidirlo y decido tomarlo así. Y esto no era una labor de un hombre, eso es una labor de algo que va más allá. Y yo me comprometo y yo asumo esta responsabilidad y yo me supero a mí mismo para ser el creador y el que vive estos valores. Entonces, yo por eso siempre digo que Nietzsche no es un filósofo, Nietzsche es un poeta. Incluso la forma, la opción de vida que te da es poética, tiene que ver 100%, como dice Jorge, con la emoción, tiene que ver con cómo te enganchas emotivamente con las ideas y si decides asumirlas o no. La lógica no juega tanto la parte aquí, aquí la parte es, ahora, y en la vida no importa tanto la lógica, en la vida importa mucho cómo te involucras emocionalmente con las cosas. Es por eso que tiene cierta validez. ¿Qué tanta le queramos dar? No sé, pero la propuesta está ahí, la propuesta está bella para repasarla, para repensarla. Y es eso, pues, o sea, incluso aunque tú te encuentres del lado extremo de uno, puedes encontrar símbolos y puedes encontrar compromisos con tu propia emoción sobre cómo vivir esa vida. Entonces, sí, a mí Nietzsche siempre me va a fascinar también. Siempre vuelves y siempre te despierta de nuevo toda esa emoción. Dave, No, por el momento no tengo comentario. Entonces, ¿me dejas hablar de Kierkegaard? de una vez. Ok. Tal vez los dos filósofos más pesados de la historia sean Nietzsche y Kierkegaard. Y Kierkegaard es una persona muy buena, muy inocente, muy tierna en ese sentido, pero es pesadísimo porque él viene de una tradición cristiana muy, muy, muy cerrada, viene de una forma de ver la vida que es en una absoluta relación con Dios
Y Kierkegaard, que de nuevo se debería decir Kierkegaard, pero lo vamos a decir Kierkegaard, él tiene muchos libros importantes, pero voy a tomar dos puntos centrales de dos libros. Uno que se llama El Tratado de la Desesperación, y Tres Estadios en el Camino de la Vida. Kierkegaard va a decir algo fundamental y que es una frase que yo sí creo que nos puede acompañar y que nos puede servir, no como un mantra, pero sí como un recordatorio siempre. Él dice, desesperar es querer ser otra persona. Y sí podríamos profundizar en esto. Aquellas personas desesperadas son las que no quieren ser ellas mismas. Quieren tener otra vida. Quieren ser alguien más. Quieren tal vez ser ellos mismos, pero con otro contexto, con otra historia, con otro futuro, con otro pasado. Entonces, los tres estadios en el camino de la vida de Kierkegaard dice, la mayoría empezamos o todos empezamos en el estadio estético. El estadio estético es en donde el ser humano se dedica a disfrutar los placeres de la vida. Lo que más le importa es poder disfrutar los placeres, es vivirlos, experimentarlos, llenarse de ellos. La vida es para disfrutar y si no disfruto, la vida no vale la pena. Entonces, lo más terrible de la vida es que se acaba y al acabarse yo no puedo disfrutar placeres. Lo más terrible de la vida es que yo envejezco y me va a quitar la oportunidad de vivir placeres. La más terrible de la vida son los recursos limitados, porque al tener recursos limitados no puedo disfrutar todos los placeres. Entonces, todo está en función de los placeres. Entonces, va a llegar un momento, indiscutiblemente va a llegar, en donde el hombre estético va a desesperar porque va a querer ser alguien que tenga una vida llena de placeres y no va a poder ser esa persona y no va a poder tener ese contexto. Entonces se va a volver loco y va a decir, pues es que necesito un cambio. Y dice, los inteligentes, los más aventados, los más astutos, van a saber encontrar el verdadero sentido y el verdadero valor de las cosas y van a dar un salto de donde están, porque no son transiciones sencillas, no son transiciones temporales, son transiciones absolutas, o sea, son saltos mortales. Y el que decide cambiar su vida completamente va a encontrar que el verdadero goce no es un goce, sino es un compromiso, es una construcción, es una forma de relacionarse con su mundo y con los demás. Ese es el estadio ético. El estadio ético es una persona que construye, es una persona que se ofrece para los demás, que encuentra en el trabajo lo mejor, en la familia, en crear. Y después él va a decir, esta vida es tan increíble porque yo puedo ayudar y yo puedo construir, esta vida es tan increíble porque los demás también me ayudan, esta vida está llena de sentido porque yo estoy aquí para hacer esto más grande de lo que era. Y ahí es donde Kierkegaard va a entrar con su parte súper religiosa, en donde dice, el hombre ético va a encontrar que no importa qué tan grande sea lo que haya construido, no importa qué tan valiosa sea la alianza, no importa qué tan increíble sea el amor de con su esposo, su esposa, sus hijos, esta persona se va a encontrar con que esto no tiene una trascendencia real porque el hombre ético no tiene a Dios. El hombre ético no necesita a Dios para construir las cosas. El hombre ético se necesita a sí mismo, necesita a los demás. El hombre ético construye para el ser humano. Pero cuando no tienes a Dios, todo lo que haces dura 1, 2, 10, 15, 20, 50, 100, 200 años, O pero sea, no toda la es como si eternidad. fuera un hombre que quiere ser pesado, pero que al final de cuentas el tiempo se acaba tragando absolutamente todo lo que hace y lo convierte en lo más ligero posible. Exactamente. Ahora, yo diría que los tres hombres son pesados, pero sí, lo que acabas de decir es cierto. Entonces, al darse cuenta de que no va a durar para toda la eternidad, 1000 años al lado de la eternidad es lo mismo que un segundo. Y esto sí hay que tenerlo muy claro. 1 millón de años al lado de la eternidad es lo mismo que un segundo. De eso no hay duda, no está discusión. O la eternidad es completa o no es nada. Entonces, eso es lo que entiende el hombre ético y dice, pues yo no puedo vivir así. Entonces, ¿para qué lo estoy haciendo? No es para disfrutar, el disfrute no tiene sentido. Lo estoy haciendo para algo, pero eso algo es insignificante y yo no puedo vivir construyendo cosas insignificantes, yo no puedo vivir una vida insignificante. Entonces el hombre ético, de nuevo, dice, yo no quiero esto, yo no soy yo, esta no es la vida para mí, esta no es la vida que yo quiero. Y entiende que no es él el que le puede dar fundamento a la vida, no es él el que puede salvar las cosas, no es él el que le puede dar sentido y el que le puede dar eternidad. Solo existe una cosa, solo existe alguien que le puede dar eternidad, que es Dios. Pero para poder llegar al estadio o a la relación directa con Dios, de nuevo, no es así como, bueno, ya construí todo esto, bueno, ahora me voy a retirar a un convento a rezar, ahora voy a ayudar o ahora voy a, desde mi casita, a poner una capilla aquí y a hacer peregrinaciones y reliquias. No,
el salto para el hombre el religioso es de nuevo un salto absoluto, es un salto radical que tiene que negar todo su pasado, negarlo completamente. Es un salto a la locura, porque es abandonar 100% todo lo que había construido para entregarse a una sola cosa, que es Dios. Entonces, cuando esta vida tenía sentido, ahora ya no tiene sentido y se entrega a la vida que verdaderamente tiene sentido. Y es una vida en absoluta fe, pero es una fe, dice Kierkegaard, que si alguien salta al vacío sabiendo que lo van a rescatar, eso no es fe, eso es certeza. Para tener fe verdaderamente tienes que salvar al vacío sintiendo o sin tener la certeza de que alguien te va a rescatar. Eso es la fe. Y eso es el estadio religioso, aceptar todas las burlas, aceptar todos los juicios, aceptar que nadie te entienda y a veces ni tú mismo y tú aún así entregarte al amor y a ese Dios. Y eso es lo único que le va a dar sentido de eternidad a todas tus acciones. Y es lo único que te va a dar salvación a ti y a toda tu vida y a todo con lo que te has relacionado. Pero primero tienes que renunciar a ello. Entonces aquí entramos en un terreno de la lógica paradójica o volvemos a entrar en un terreno de la poesía. Y de nuevo, las soluciones para vivir son poéticas. Milan Kundera es un poeta y estamos hablando y esto solo tiene sentido, lo dice Márquez, porque la vida es emocional, la vida no es intelectual. Aquellos que han querido vivir su vida de manera intelectual y meterle todos los filtros lógicos e intelectuales a su vida, son árboles o son adornos o son un mueble más dentro de la casa. Son personas completamente insoportables que nadie quiere relacionarse con ellos. Y ellos mismos se quitan gran parte de su vida. No, no digo el del disfrute, a veces el disfrute viene, a veces el disfrute no está. Pero la vida es emocional. La vida, aunque no querramos, la vida es sentimental. Entonces, ese es como el paso de la pesadez en Kierkegaard. Y Kierkegaard de nuevo no lo dice porque soy moralista, lo dice porque verdaderamente lo siente así. Y él, para él, lo más importante es Dios, y es lo único que le puede dar el peso. Y Kierkegaard, él sí no puede entender una vida ligera. Para él la vida ligera no tiene sentido. Para Nietzsche, la última y la gran solución es vivir la vida ligera después de que nosotros nos convertimos en dioses y nuestros valores que creamos importan y nosotros vamos dándole el sentido de nuestra vida de una manera alegre, ligera, bailando. Y Kierkegaard no, Kierkegaard dice, la vida solo tiene sentido si es pesada, 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 tan pesada que nadie más le puede dar esta pesadez más que Dios. Entonces son dos polos que yo veo y los dos polos son acaso invivibles, inexperimentables siquiera, pero son increíbles de repasarlos y de reflexionarlos y de leerlos. Y pues son dos pensadores potentísimos, dos grandes poetas, pues que creo que valía la pena hablar un poco de ellos. Oye, se me hace muy interesante, ahorita se me vino a la mente, por ejemplo, o sea, para empezar, esta parte que proponen, bueno, o sea, por un lado, pues si no tiene ningún tipo de sentido, pues hay que estar tranquilos y reír porque, pues bueno, no tiene sentido, ¿no? La vida, así como decía Jorge, pero no podemos separar esta parte emocional, no la podemos separar que, o sea, seguimos con las religiones importantes que le dan a algunas personas el sentido de poder esperar algo después de esta vida, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, en los testigos de Jehová, porque siempre que los veo, hay uno, bueno, no sé si son ellos o hay otra religión donde son unos jóvenes que van acompañados, uno morenito y uno rubio, siempre. ¿Son unos testigos? Creo que sí, Son ¿no? mormones. Mormones, gracias. Y cómo ellos se entregan, así como tú dices, o sea, literalmente, pues parte por lo menos, si no cambian, pues toda su juventud a esta idea que ellos tienen y es tanta su fe y tanto su manera de pensar sobre este tema que pues entregan todo lo que tienen porque pues lo único que podemos tener pues es el tiempo que tenemos nosotros aquí, ¿no? No sabemos, digo, a lo mejor estamos equivocados y cuando muramos resulta que nos espera un dios egipcio y todos estuvimos equivocados. O no pasa nada, nos morimos y ahí se termina nuestro camino. Pero pues qué interesante el poder dar estas dos tan fuertes maneras de pensar, como tú decías, ¿no? Por una parte, Kierkegaard que dice que, bueno, para que realmente puedas encontrar el camino y sobre todo para que le dé un sentido realmente profundo y meaningful a tu vida, tienes que ser entregarla y además entregarla de una manera donde realmente exista una fe, como tú dices, que caigas y que cuando caigas no sabes si te va a recibir alguien o no. ¿No? O sea, eso es muy fuerte. Y Dos por apuntes otro, rápido. sí, Perdón, David. no, Cuando acabes. y por otra parte, lo que decías de Nietzsche, que siento que muchas veces es incomprendido, se me hace maravilloso. O sea,
No, él nunca lo dijo de una manera en la que, sí, Dios está muerto. No, o sea, para él era algo muy fuerte, o sea, Dios está muerto y no tenemos, nuestra vida carece de sentido, o sea, es, es, es algo muy fuerte, o sea, el poder tú tratar de entrar en cualquiera de estos dos polos es muy complicado por lo que dice Jorge, creo yo. Finalmente te dejas mover mucho por la emoción y por los sesgos que tienes como persona y aunque a veces conscientemente conoces el camino que debes de tomar, la emoción no lo permite, ¿no? Entonces, pues no sé, se me hizo muy interesante. Adelante. A mí, ah, No, bueno, rápido, perdón, Jorge, 3 apuntes rapidísimos. Primero, cuando Nietzsche dice lo de Dios ha muerto, hay un meme muy famoso de Niurka que dice hashtag se te acabó la fiesta. Es muy parecido, pero lo que Nietzsche diría es hashtag se te acabó la certeza, se te acabó la paz, se te acabó el amor, se te acabó el sentido de vida y ahora solo queda la desesperación y es en donde entramos en su etapa que es la más famosa, la etapa nihilista, la etapa así de, todo vale madre. Ahora, cuando yo quería ser padrecito, en los años que yo estuve a punto de ser padrecito, me decían, pues que no, son muchos años de preparación, vas a acabar ya muy grande y vas a empezar a ser padrecito ya muy grande. Pero en mi lógica padrecito, yo decía, pues a ver, si le voy a dedicar absolutamente toda la vida, ¿qué importa si me hago padre a los 22 o si me hago padre a los 40? Pues toda la vida, o sea, 10 años o 20 años no son nada en comparación de toda la vida. Y por último, las religiones grandes están decayendo todas, excepto el Islam, y eso no es todo. No solo las religiones grandes están decayendo, sino que 1 millón de cultos, de religiosidades o de espiritualidades están surgiendo. Las religiones están decayendo, pero la gente no se está quedando sin un marco de referencia a donde aferrarse. Entonces, eso es súper, súper, súper importante y súper significativo, porque sí, ya no están yendo a los cultos igual, ya nos está yendo la misa igual, ya no estamos adheridos a los mismos, pero vamos a los 1,000,000 cursos que hay de tal o cual cosa, pues no quiero nombrar porque no quiero quemar banda, pero sí, o sea, todos hemos escuchado miles de veces de gente buena, de gente inteligente, de gente tonta o de gente charlatana que anda por ahí. Y porque incluso se ha convertido en un objeto de consumo. Ahora que la respuesta que nos daban las religiones grandes, las religiones más sistematizadas, no está siendo suficiente para explicar y para darle un sentido a este mundo tan loco, ¿no? Entonces, sí, ahí está lo que pasa cuando te quedas sin Dios. Cuando te quedas sin ese Dios que tenías, tienes que agarrar otro. O cuando te quedas sin esa explicación, tienes que agarrar otra. Casi nadie se atreve a quedarse con una explicación pura, así de que, ok, Dios no existe, estoy aquí. No, vamos corriendo a otro lugar. Eso era lo que quería decir. sí, de hecho se parece también un poco a lo que quiero decir yo. O sea, sí coincido contigo, Alfa, nada más que en muchas de esas nuevas explicaciones, sí son explicaciones menos pesadas. No todas, ¿no? Pero muchas de Completamente, ellas completamente. sí son, o sea, ya tener dioses a nuestras medidas o ya tener energías a nuestra medida o lo que sea con tal de sentirme confortado emocionalmente, eso no es muy pesado. De hecho, eso nos ayuda más bien como a pasarla más tranquilos. Siento que es muy estético en realidad, si lo metiera como en una interpretación desde Kierkegaard, ¿no? O sea, porque las religiones, bueno, voy a empezar primero con Kierkegaard. Si tú llevabas una religión y te la tomabas muy en serio, la mayoría de ellas iban a ser tremendamente pesadas. Y eso es lo que le pasa a Kierkegaard. O sea, por eso Kierkegaard me encanta, porque él es sumamente congruente con el cristianismo, sumamente congruente y con su creencia de Dios, ¿no? O sea, si tú realmente estás convencidísimo de que existe Dios, de que Dios te creó, de que eres su hijo, de que Dios te dio la forma adecuada de relacionarte con el Todopoderoso, ¿no? Eh, eh, entonces no puede haber absolutamente nada por encima de eso, nada. No puede haber ni un solo placer en la tierra que sea más importante que esa relación con Dios. Lo que le pasa a la persona estética es justo que se queda simplemente en lo estético, no crea realmente una individualidad, simplemente está detrás del placer y está tratando de huir el dolor y el aburrimiento, y así vive, ¿no? Tratar como de prolongar lo más que se puede este goce del placer. El ético creo que lo explicaste súper bien. Eh,
Pero la cuestión es que una vez que una persona en teoría llegara a un estado religioso, entonces no hay absolutamente nada que le pueda hacer sombra a esa relación con Dios. Algo bien importante en Kierkegaard es que es de esos pocos filósofos en donde tú leías sus obras y luego te ponías a analizar su vida y veías un montón de congruencia y eso está bien cañón de hacer. ¿Cuántos filósofos no eran brillantes acá? Pero a la hora de aterrizar en su vida era un desmadre, ¿no? Kierkegaard no. O sea, Kierkegaard eh, abandonó el amor de su vida en la tierra con tal de seguir su relación con Dios. Y era una chava que a él le fascinaba, que a él le encantaba. Está súper interesante además la manera en la que él rompe esa relación, tomando en cuenta como los cánones, bueno, como las reglas de, de, como de compromiso de la época, porque era una época pues victoriana muy conservadora. Eh, eh, y sin embargo, lo que le está haciendo es, aquí está la persona que yo más quiero en la tierra, aquí está la persona más importante para mí en esta vida, aquí está la persona que me causa a mí más placer también, la que me causa más felicidad, y sin embargo, si esta relación me está ocasionando que no me arroje por completo mi relación con Dios, entonces tengo que hacer a este lado, tengo que ser al lado, ¿no? A esa relación amorosa. Eh, entonces, viéndolo desde ese punto de vista, yo a lo mejor, ahorita que lo estabas diciendo, se me figuró como cuando estás cargando algo muy pesado y luego lo bajas y agarras algo que también pesa, pero que pesa menos y de repente lo cargas en chinga como si nada y parece que no pesa absolutamente nada, ¿no? Y siento que que es lo que le acaba pasando a su Dios religioso, o sea, frente a ese peso, una vez que lo empiezas a cargar, que es el sentido absoluto y tu relación con Dios, todo lo demás de repente parecería que pierde el peso que tiene, es una cosa muy extraña. Me voy a pasar con Nietzsche, antes que me empiece con Nietzsche, ¿quiere decir algo de esto? Yo me acordé nada más rápidamente de la analogía que hicimos, bueno, de lo que platicamos en alguna vez en un programa de Héctor, y qué interesante pensar que puede ser así, ¿no? O sea, Héctor, en ese sentido, pues era perfecto, o sea, toda su vida la vivió righteous y haciendo las cosas como debería ser. Era el padre perfecto, el esposo perfecto, el hijo perfecto, todo. Y cuando muere, vemos, bueno, obviamente dentro de otra obra, que igual que todos, pues estaba sufriendo y estaba, o sea, realmente todo esto que hizo, e incluso en la muerte que él tuvo, no significó nada, no le dio ser un gran guerrero, ser un gran hijo al final, cuando se tuvo que enfrentar a Aquiles, igual murió, o sea, no sé, ahorita me acordé y se me hizo muy interesante, ¿no? Esta parte que a lo mejor, quién sabe qué habrá pasado con Kierkegaard, no sabemos, algún día lo sabremos definitivamente, pero qué difícil llegar y a lo mejor, y si estamos nosotros en lo correcto, pues no va a pasar nada, porque pues no, no, ni lo pensó, ni lo sufrió, ni nada, o sea, simplemente se acabó su vida y él, digamos, no la desperdició, pero la tuvo en su congruencia, ¿no? Y qué difícil esta parte, ahorita que lo decías, lo estaba pensando, no sé ustedes, pero qué difícil es ser congruente después con la idea de persona que tú crees que tener. Esa parte se me hace fascinante porque luego nosotros nos visualizamos como un tipo de persona, pero si te pones a pensar y si realmente le rascas, pues bueno, qué tan congruente eres todo el tiempo, porque no es ser congruente nada más cuando estoy ante los ojos de las personas con una idea en específico, sino el ser congruente tiene que ver con una cuestión interna y que realmente todo el tiempo creas que esa idea es la correcta y la apliques a tu vida siempre. Se me hizo, no sé, se me hizo interesante. Que no sé, o sea, en cuanto a Kierkegaard, yo me puse a pensar más bien en Aquiles, ¿no? O sea, Aquiles, o sea, ahorita que mencionaste a Héctor, Aquiles, a final de cuentas, se muere en la Ilíada, eh, y en vez de que le den, de que tenga una muerte, una vida después de la muerte fantástica, en realidad es una vida en el Hades terrible, ¿no? Y él dice, yo preferiría ser un esclavo en vida que el rey de los muertos. Entonces ahí él se muere y la de la fregada. Acá con Kierkegaard siento que, no lo sé, o sea, creo que en la fe verdadera no cabe la duda, no cabe la duda. Y entonces, exista Dios o no exista, y exista una vida después de la muerte o no exista,
creo que él, al menos en su interioridad y en su individualidad en teoría, eh, pues vivió y terminó su vida de forma completa, tal cual. Y así lo O sea, vivió y hasta la muerte. O sí, sea, o sea, porque él fue muy congruente con eso y porque además acabó siendo, ahora sí que su verdad subjetiva, ¿no? Pero en esa subjetividad creo que él encontró todo el peso del mundo, todo el propósito del mundo, todo el sentido del mundo y lo llevó hasta las últimas consecuencias. Que si eres alguien religioso, con ese corte religioso, pues quizás sea la forma más congruente de vivir, ¿no? De hecho, ese pensador a mí fue uno de los pensadores que me confrontó más cuando todo era religioso, porque yo me di cuenta que con todo y que me sentía muy religioso, luego sentía que vivía mi religiosidad en el fondo de una forma muy estética, o sea, que no era lo suficientemente quizás congruente, ¿no? Sobre la importancia que yo creería que debería de tener y lo que yo estaba viviendo en la vida. Eh, y en cuanto a lo de Nietzsche, ¿me das chance de compartir rápido algo, Dave? Justo sí. Alfa dijo algo y yo estaba pensando exactamente lo mismo, pero desde una óptica un poco diferente y es algo que yo luego uso mucho en clases. Me dicen cuando ya se vea. ¿Ya? Ok. A los que no están viendo esto, porque están ahí en la suscripción en Spotify, lo que les estoy mostrando es una catedral. Una catedral de esas grandes catedrales medievales, de una arquitectura impresionante, gótica, fregoncísima. Y a mí siempre me ha llamado la atención cómo en Europa al menos tú puedes ver, y también en algunos lugares latinoamericanos, en México también pasan, pero puedes ver cómo están estas catedrales impresionantes que son la obra arquitectónica más impresionante de la ciudad, pero que no solo es eso, o sea, hay que ponerle en un contexto, ¿no? Esta es una foto obviamente actual, pero imagínense cómo hubiera sido una catedral de estas en 1300, por ejemplo. O sea, en 1300, la ciudad que estaba alrededor, el pueblo que está alrededor, iba a ser un pueblo muchísimo más pobre, con casas muchísimo más, digamos que sencillas. Y dentro de esa pobreza que había, de repente, así en el centro de todo, salía así resaltando y rompiendo ahí el horizonte, eh, el edificio más impresionante del lugar. Y no solo eso, sino también quizás lo más bello que cualquier persona que fuera, que naciera y viviera toda su vida en esa ciudad iba a ver por el resto de su vida, tal cual. O sea, una cosa realmente impresionante. Una, 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 una obra arquitectónica que realmente te hacía tener una experiencia divina en la tierra a través de los sentidos. Era eso, ¿no? Eh, ¿Por qué les menciono esto? Porque ustedes pueden revisar las grandes ciudades repartidas por toda Europa que eran católicas, que eran la mayoría, y todas seguían ese patrón, ¿no? Y eso quiere decir que, o sea, fíjate dónde pones el dinero como sociedad y te vas a dar cuenta dónde está lo más importante para esa gente. Y si lo más, y si esas ciudades tenían lo más impresionante de toda esta catedral, eso quería decir que eso es lo que ellos consideran que era lo más importante absolutamente de todo. O sea, aquello que estaba haciendo un vínculo entre la tierra, entre este mundo como de lo mundano y el cielo, aquel mundo como de lo divino y de la perfección. ¿Por qué fregado les cuento todo esto? Porque este es el mundo eh, en el que yo me imagino que Nietzsche pensaba que Dios estaba vivo, que Dios existía, que Dios era completamente real. Y sin embargo, de repente algo empezó a suceder en la mente de la gente que empezamos a ver la vida de una forma diferente, que se nos abrió quizás el conocimiento que teníamos de muchas cosas, incluyendo el cuerpo humano y el espacio, y que empezamos a pensar en mucho más, eh, a pensar de formas muy diferentes en la vida, y de repente la óptica de lo que era más importante cambió por completo. Ahorita las ciudades más importantes del mundo ya no lucen como esto que estamos viendo acá, se parecen mucho más a esto. Esta es una imagen de Nueva York, Fifth Avenue, de las partes más famosas de la ciudad. Y ahí no hay ni un solo templo, o al menos no son templos religiosos, ¿no? Ahí lo que estamos viendo, pues son anuncios, son tiendas, es economía.
es dinero. Si les pongo una imagen de la ciudad de Nueva York ya más extendida, ninguno de sus edificios es un templo tampoco. Todo eso tiene que ver principalmente pues con cuestiones de comercio. Les podría poner una de Montreal, es exactamente igual. O sea, inclusive donde hay templos, acaban siendo templos que ya son más museo y atracciones turísticas que otra cosa, pero en realidad acaba siendo una cuestión económica. Hasta hacer que el centro de la ciudad se vea, digamos que mucho más antiguo, sigue siendo una cuestión económica. Toronto, Londres, obviamente Dubái, Tokio, imitando un poco como a Japón, No veo eh, Torreón. el mismo Disculpa, China. No, disculpa, disculpa. es que es demasiado. Ya poner esa belleza tan impresionante ya como que deslumbra. Pero hubiera puesto Gómez. Gómez sí lo pude haber puesto, pero la verdad es que se me pasó. Pero China, por ejemplo, China, acá está. O sea, ya no importa casi qué parte del mundo veas. En realidad, nuestros dioses ya cambiaron, tal cual. Y ya no son dioses que nos llevan como que nos exigen un peso específico, ya creo que son vidas en donde tiene muchísimo más sentido buscar pues más los placeres y las explicaciones menos complejas que simplemente nos ayuden como a pasarla bien mientras estamos por acá. Y creo que precisamente por esto, o sea, creo que es una forma visual como de tratar de entender ese argumento de Nietzsche de decirnos, ya no tenemos a Dios como el mayor de los valores. Y si Dios existiera, solo podría ser, como dice Kierkegaard, el mayor de todos los valores, ¿no? Entonces, aquí en este nuevo mundo que hemos creado, ese gran valor y ese valor más impresionante de todos ya está desplazado, cuando se supone que debería de ser algo que debería de ser imposible como de desplazar. ¿Qué piensan, Alfa, Dave? Completamente de acuerdo. Y yo quiero agregar algo, pero es sobre un tema ligeramente diferente, así que me voy a esperar a que lleguemos a ello. Pues sobre esto, creo que es evidente y creo que desde Nietzsche se estaba apuntando y es contundente lo que acabas de señalar. Y por lo tanto, cuando piensas en Torreón, que es, ¿cuál es lo más importante? Pues lo más importante son mis poderosísimos guerreros del Santos Laguna. Oye, no, yo lo único que Que quería así, comentar perdón. es que pues es un poco triste, o sea, si te pones a pensar cómo antes todo giraba alrededor de esta espiritualidad y a un Dios y la importancia de la vida, de ser bueno y todo esto para trascender después de la muerte y poder acceder a este lugar en la mayoría de las religiones, y cómo ahora pues en las imágenes vemos que nuestro Dios pues es el comercio, es el dinero, es el estatus, todo esto, pues sí, la verdad es un poco triste, ¿no? Y cómo muchas de estas iglesias pasaron a ser de estos centros donde la gente entregaba todas sus pasiones a una atracción más en la ciudad para poderte tomar una foto y poderla compartir y decir que estuve, sí, yo estuve en esta iglesia muy importante. Es todo lo que quería comentar. De hecho, la de Gaudí, la de que es la Sagrada Familia, En es tan Barcelona, sí. importante justamente por el poder arquitectónico y porque todavía no la terminan y porque la están construyendo, pero no porque ahí se puedan celebrar misas o porque ahí se den los sacramentos. Y de hecho no se celebra misa, está muy bonita, muy bonita, y se supone que la iban a terminar para el 100, para el aniversario, pero por la pandemia no la van a poder terminar, entonces la van a terminar creo que en otros 5 o 6 años. Bueno, ya el último que digo, ya para dejar a Alfa hablar todo lo que quiera. Por ahí Alfa lo dice de broma, ¿no? Como diciendo que lo que es más importante en Torreón es el Santos. Pero Jamás pues bromaría sí, con mi poderosísimo. o sea, pero la cosa con eso es que sí, o sea, en un mundo ya desprovisto de un Dios, tiene sentido, o sea, que lo más importante en nuestra vida pueda ser el Santos o el Liverpool o el Real Madrid o el Barcelona o los vikingos de Minnesota, ¿no? O lo que sea, o sea, tiene sentido que el siglo pasado y que este siglo sean los siglos de las grandes aficiones por los deportes, los dos siglos de las grandes también aficiones por los músicos, por las estrellas de cine, de la televisión. O sea, eso es lo que acarrea más gente.
Y no solo es gente y dinero, es gente con todas sus emociones detrás, ¿no? O sea, realmente le puedes ser sumamente leal a tu equipo de fútbol, le puedes ser sumamente leal a tu músico favorito, ¿no? Es un poco esto. Y también a otros movimientos, creo yo, sociales y políticos. O sea, como, bueno, no los voy a mencionar, pero creo que son muy obvios. Adelante, te doy te doy todo el Aguas, micrófono, aguas, Alfa. que la Sedena te espía, amigo. Fuck AMLO, Yo, yo sí lo digo, bye. no, Dave, fue un gusto, amigo. Hasta nunca. Bueno, Jorge dijo que la mayoría de las religiones son pesadas y pues yo diría que todas son hiper mega pesadísimas, con pequeñísimas excepciones. Hay dos movimientos religiosos tradicionales que al contrario, que invitan un poco a la ligereza, pero no del todo. Es decir, el Tao o el Daoísmo, que es una filosofía, religión filosófica o lo que sea, que viene de China, y el budismo Zen, son religiones que enseñan algo bien, 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 bien padre. Pero antes de llegar a ellas, quiero hablar de un filósofo que es probablemente mi filósofo favorito. Yo sé que digo eso de casi todos, pero esta vez sí es verdad, que se llama Alan Watts. Y los que me conocen saben que si Alan Watts es el nombre que está por encima de todos los nombres, con excepción de Borges y de Oribe Peralta y el Achito Lodeña. Entonces, Alan Watts, su libro más importante, yo diría, tiene muchos libros y todos son para mí clásicos, imprescindibles en mi vida, pero yo creo que el más importante de él se llama La sabiduría de la inseguridad. Y justo la enseñanza de ese libro es que los puntos más altos de la cultura, de las diferentes culturas, y los puntos más altos de las filosofías y los puntos más altos de las religiones, son aquellos puntos en donde te enseñan a cómo ser ligero en el momento más difícil, en el momento más importante. Que lo importante de la cultura, la religión y la filosofía es ser pesado en el día a día, en tu construcción como persona, como sociedad, como mente, como individuo, como amigo, ser pesado, 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 pero en el momento importante, ser ligero. Es empezar a vivir esa combinación y eso lo saca mucho él de China, del taoísmo y lo saca mucho del Zen. Y para mí fue un aprendizaje impresionante y para mí él dice, si vas a elegir ser pesado o ligero, bueno, yo lo que dice la encuesta es, yo te digo que elijas el que quieras, pero si yo creo que habría que recomendar es ser solo ligero, pero la vida no tiene por qué ser solo una cosa, o sea, de nuevo, una falsa dicotomía donde tenemos que escoger una u otra cosa, entonces, por ejemplo, en el taoísmo hay una cosa que se llama el Wu Wei es un principio en donde es hacer el mínimo esfuerzo o la mínima resistencia hacia donde estén fluyendo todos los acontecimientos que te rodean y hacia donde esté fluyendo la energía, ¿no? Ahora, el Wu Wei no es una filosofía del 100% de tu vida, es una filosofía para entender que hay momentos, lugares, circunstancias en donde es mejor no poner resistencia, pero hay muchos momentos en donde ninguna fuerza, ninguna energía, ninguna circunstancia te está haciendo nada. ¿Y ahí qué vas a hacer si no poner resistencia? Pues quedarte como un mono menso ahí tirado. Cuando no haya esas cosas tan fuertes, tú tienes que hacer toda la fuerza y todo lo que sea posible para sacar lo que tú quieres. Entonces échale todas las ganas del mundo todo el tiempo y va a haber momentos en donde hacer eso que estás viviendo contra lo opuesto que viene, que es el universo, el cosmos, la vida, te va a tronar y te va a destruir. Tú ve para acá, para acá, para acá, y cuando llegue esto, déjate llevar hacia donde te lleve y luego de nuevo ahí, dale, 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 y a donde te lleve de nuevo. Entonces, ese sería como el aprendizaje del Wu Wei. Y en el budismo Zen es súper interesante porque en el budismo Zen hay unas técnicas que lo que te enseñan es, a ver, ¿qué se supone que está detrás del budismo Zen? O sea, del budismo en general. Del budismo en general se supone que lo que está es la salvación, la iluminación, el despertar, la trascendencia, el alma, la eternidad. Son cosas súper pesadas, son cosas súper importantes. Entonces, la mayoría de la gente que llega a esta filosofía, a esta religión, pues llega con mucho temor y con mucho respeto. Hay otro libro aquí que se llama Temor y Temblor. A Dios se le piensa, se le trata con temor y temblor. Entonces la gente llega acá al budismo zen siendo muy respetuoso, siendo muy estricto, siendo muy así, sí, yo voy a iluminarme y yo voy a trascender y yo voy a romper el samsara.
Pero entonces en el budismo zen hay mucho lo que es, ok, órale, chinguele pues, pártase la madre, órale, demuéstreme que puede, así como las típicas escenas de ejército gringo, de y ahora me das 100 lagartijas y 100 abdominales y 3000 y todo eso, así te tratan en muchas escuelas del budismo zen. Eh, entonces te tratan así, es estrictos, estrictos, duros, 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 azótate, destruye tu alma, llega a los límites, pero lo que están haciendo es meterte trampas, te están haciendo insoportablemente pesado para que en algún momento todo tu ser, todo tu cuerpo, toda tu mente, toda tu alma truene de la peor manera y tengas una crisis terrible hasta que decidas tú mismo entender, o no decidas, sino que entiendas que todo esto no sirve para nada y que todo eso es pura basura y es pura porquería y son puras ideas, imágenes que te habías hecho en tu mente, rompas todos los conceptos, rompas todos los esfuerzos, rompas todas las ideas y te entregues únicamente a la realidad que estás experimentando. La realidad única que no tiene palabras, que no tiene conceptos, que no tiene ideas y que es una sola y es absoluta. Y cuando lo entiendes, ahí mismo es cuando dejas lo pesado y aceptas lo ligero y adaptas lo ligero, pero al mismo tiempo lo ligero es aquello que buscabas cuando eras pesado y te unes con lo más grande, pero solo se puede hacer de una manera genuina y auténticamente ligera, entregada a eso. Entonces es un poco lo mismo, vive en mucho como sociedad, como humano pesado y en el momento más importante, sé ligero. Y si se acuerdan, tenemos un episodio sobre la amistad en donde yo platico un poco de Montaigne y cómo Montaigne era una persona que era muy estricta, era muy gran intelectual, era muy pesadito, pero en el momento más importante que le tocó, decidió ser completamente ligero, que es cuando estaba a punto de morir. Y cuando estaba a punto de morir, aceptó su muerte, se entregó a la muerte y sobrevivió y eso le cambió la vida. Ese haber aceptado la muerte eh, le re significó todo lo que había vivido y todo lo que iba a vivir. Sobre eso hay un episodio que tuve yo ayer, en donde yo también estuve a punto de morir como Montaigne, pero yo no pasé la prueba. Hagan de cuenta que ayer yo iba, lo que voy a contar es cierto, excepto con ciertos detalles de dramatismo para pues, que sea más interesante, ¿verdad? Pero son mínimos. Yo ayer iba saliendo en la mañana para comprarme unas gorditas aquí en la esquina y aparecieron unos ninjas y para asesinarme, que me mandó la Sedena por culpa de David, ya los destruí con 3, 4 caratazos. Luego aparecieron unos marineros griegos que venían buscando a Jorge y ya también los destruí. Y después de haber hecho eso fácilmente, llegué con al de la puerta, al de la entrada, que tenía un desmadre porque no servían las puertas y para que circularan bien los carros, me ofrecí ayudarle a mover unas macetas que están muy pesadas aquí en la entrada. Entonces me dice, vamos, pues vamos. Entonces las estamos moviendo. Él hace un movimiento que no debió hacer, o sea, las íbamos moviendo para un sentido, él la mueve para otro, y en eso una de esas macetas me aplasta el dedo y me lo destruye. Y yo así que, me duele, me duele, me duele. Ya dije, voy a ser ligero. Yo sí algo he aprendido es que en los momentos importantes hay que ser ligero. Yo soy bien dramático y soy bien pesado. Dije, aquí voy a ser ligero. Dije, no pasa nada, brother, bla, bla. Pero me dolía mucho. Entonces me fui a recargar a una paredcita y ya me estaba recargando ahí. Entonces dije, bueno, me quité el tenis, me quité el calcetín y estaba lleno de sangre. Dije, pues ni modo, así fue. Es un golpe duro, no pasa nada, hay que ser ligero. Y en verdad en mi mente yo estaba tratando de no, y luego de repente vi que de la uña y el dedo gordo salían borbotones así de sangre y se empezaba a llenar así los relieves del cementito de sangre. Y yo, pues ni modo, pues algo, pues ahorita me aliviana, no pasa nada. Y en eso estaba yo en mi discurso completamente ligero cuando de repente me desmayé y luego de repente despierto viendo el piso y no sabiendo qué estaba pasando. Cuando se acerca el guardia, yo estaba muy enojado y le hablé muy feo y le dije, tú no haces nada y no me ayudas. Y luego, pero es que me asusté. Y yo le dije, pues tu trabajo no es asustarte, tu trabajo es reaccionar rápido, qué sé qué. Y empecé a buscar ayuda y en la segunda llamada me volví a desmayar y total, fue un drama, lo cual quiere decir que fracasé completamente en ser Montaigne o en ser los mensajes, porque era el momento donde había que reaccionar y ser ligero y cuando desperté de mis desmayos fui el hombre más pesado y más enojado del mundo por un dedito que pues que ahorita no está bien, pero pronto estará. Entonces solo quería contar esa pequeña anécdota porque quería relacionarlo un poco con Montaigne, o sea, imagínense, yo tuve una sensación fuerte pues porque me desmayé y al recuperar la conciencia es una confusión que nunca había experimentado. Pero imagínense estar verdaderamente frente a la muerte y poder aceptarla de la manera
más ligera posible es tal vez la tarea más titánica que puede enfrentar el ser humano, porque si para algo estamos evolucionados y si para algo estamos configurados es para no aceptar esas cosas. Y muchas de las cosas que nos son pesadas es precisamente porque nuestra evolución nos dice, ponle importancia a eso. Entonces, de nuevo, aquí está un poco la filosofía para ayudarnos a reconfigurar ciertas cosas en las que tal vez exageramos y en las que tal vez sería mejor hacer ciertos ajustes para vivir una vida más adecuada conforme a lo que nosotros queremos vivir de esta vida. Eso es lo único que yo quería platicar. Bueno, pues no sé si haya algo más, Jorge. Creo que la lección que nos dejó Alfa queda muy bien para cerrar el episodio, sobre todo esa parte de que yo también mencionaba hace rato, qué difícil ser congruente con nuestras ideas, ¿no? Y pensamos muchas veces que tenemos como que un guión escrito de que, ok, cuando pasa esto, y cuando pasa y vienen las emociones y viene y la reacción ante las cosas, pues bueno, muchas veces no es como nosotros nos hubiera gustado, como hubiéramos pensado. Entonces, gracias por compartir esa reflexión. No sé si quieras decir algo más, Jorge, para finalizar. Bueno, ya lo último, creo que es un buen cierre lo que acaba de decir Alfa. Eh, Justo en la novela que les dije que había dos parejas, una de esas parejas fracasa, pero creo que la otra de las parejas, a final de cuentas, lo logra, ¿no? Y parte de lograrlo justo es que me parece que se genera cierta gravedad entre las dos partes. O sea, la parte grave genera un poco de gravedad sobre la parte que es ligera y esa persona ligera de repente empieza a tener algo en su vida que sí le genera un poco de peso, que es la relación con ella. Y la parte pesada también siente gravedad por su pareja ligera y poco a poco, como que al menos en algunos destellos, aprende de repente a también ver la vida de una forma un poco diferente. Y creo que es algo que nos hará bien a todos, o sea, o al menos es algo que yo he sentido en mi vida, ¿no? Como de repente, si eres completamente gobernado por el peso, te conviene también aprender con qué cosas hay que ser ligero, con qué cosas realmente merece la pena quitarte el peso y simplemente disfrutarlas. Y si eres demasiado ligero, también depende, tienes que aprender a lo mejor en qué relaciones o en qué momentos conviene sí encontrarle un peso a lo que haces, sí encontrarle un propósito, eh, aunque sea nada más subjetivo, porque eso va a hacer que vivas de una forma a lo mejor más plena una parte importante de tu vida. Que está cañón, sí está cañón, ahí está el ejemplo de Alfa, y creo que a todos nos ha pasado eso, y de repente en algunas cosas a lo mejor nos hemos, de repente, como, no sé, sorprendido de lo bien que reaccionamos y otras veces de lo mal que reaccionamos. Y bueno, quizás con eso no hay que ser tan pesados y aceptar que a veces vamos a ir siendo pesados cuando tenemos que ser ligeros y a veces vamos a ir siendo ligeros cuando tengamos que ser pesados, pero pues a lo mejor si realmente nos metemos a tratar de ir resignificando la forma en la que estamos viviendo, igual y podemos más o menos equilibrarnos. No siempre, pero sí en momentos importantes. Bueno, y con esa reflexión, amigos, terminamos el capítulo de hoy, que como siempre esperemos haya sido de su agrado. No olviden comentarnos, para nosotros es muy importante saber lo que ustedes piensan, recomendarnos si el contenido que tiene este canal les gusta, y nos vemos la próxima semana aquí en su podcast favorito.